Rocky. Bienvenidos, somos CW, una firma de contadores públicos internacionales certificados con sede principal en Hong Kong y miembros de Alenial Global. Somos expertos en una amplia gama de servicios de auditoría, consultoría, creación de empresas y procesos de negocios con China y Hong Kong. Con ustedes, David Barriga, representante de CW en Latinoamérica. Agradeciéndole a todos los participantes, pero sobre todo a las entidades que nos organizan y a ustedes que se han tomado el tiempo también para estar aquí con nosotros. Vamos a dar entonces inicio. Muy buenas noches. Mi nombre es Thomas Wong, socio director de la firma CW. Les hablo desde Hong Kong. Primero, un gran saludo a la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, al presidente de la Cámara, Gustavo Cáceres y a COPE, la licenciada Eva García. Para mí es un honor presentarles el webinar sobre creación de empresas en China continental y Hong Kong, teniendo en cuenta la necesidad de las empresas ecuatorianas por incrementar y expandir sus operaciones en el mundo y en especial en Asia, y teniendo en cuenta el proceso de negociación de un tratado libre comercio que Ecuador está desarrollando con China. En este sentido, nuestra firma se encuentra comprometida con el crecimiento de Ecuador en sus empresas, y por eso organizamos este tipo de evento y actividades que nos permitan darnos a conocer con ustedes, pero sobre todo que tengan más herramientas para hacer mejores negocios con China. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Thomas Wong, que nos hablaba desde Hong Kong. Para que ustedes sepan, en este momento en Hong Kong hay 13 horas de diferencia, son las 7:41 de la mañana. Thomas Wong es el socio principal de la firma CW, que más adelante obviamente les explicaremos qué hacemos y por qué estamos en este tipo de eventos. Quiero cederle la palabra a
Gustavo Cáceres, el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana China, entidad que nos ha apoyado permanentemente y que está muy comprometida con estos procesos de transferencia de conocimiento de lo que se trata hacer negocios con esta parte del mundo. Gustavo, nuevamente muchísimas gracias por el apoyo de la institución y adelante. Hola David, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. En esta ocasión quisiera aprovechar también para extender un cordial saludo a la magíster en Economía, Eva García, ex ministra de Comercio Exterior, Producción e Industrias de nuestro país, y un cordial saludo también al señor Thomas Wong, quien nos está acompañando desde Hong Kong. Asimismo, una cordial bienvenida a todos los empresarios ecuatorianos y latinoamericanos que nos están acompañando. Sin duda, si están conectados en este webinar esta noche, es porque están interesados en conocer cómo aprovechar las oportunidades que China ofrece al mundo. Se hablaba desde unos años atrás de que China era el futuro. Bueno, China ya no es solamente el futuro, China ya es el presente. Este país conocido como la fábrica del mundo, en la actualidad se está convirtiendo también en uno de los principales consumidores del mundo. Y ahí tenemos que tener todas las alertas puestas porque van a surgir muchas oportunidades. Este año 2022 me gusta hacer énfasis que de forma particular va a ser un año histórico en las relaciones entre Ecuador y China. Primero, porque el acercamiento que ha existido por parte de nuestros presidentes desde la visita que hizo el presidente Guillermo Lasso a Beijing durante los Juegos Olímpicos de Invierno a su contraparte, el presidente Xi, fue una señal de que esta relación está en próspero crecimiento. Y otra muestra de esto justamente es el proceso de negociación de un acuerdo comercial que tenemos con China. Para quienes me escuchan, podrán en un momento dudar sobre las oportunidades de esta actividad, de este acuerdo. Sin embargo, yo hago mucho énfasis en que en la actualidad el principal país de origen de donde provienen las importaciones que hace Ecuador ya es China. Más de un 70% de las importaciones que se realizan de China son bienes de capital, materiales de trabajo, equipos de trabajo, materias primas. Es decir, implementos y equipos que nosotros utilizamos para producir. Con un acuerdo comercial lograremos que por la reducción de aranceles y preferencias que se puedan lograr, estos productos lleguen con mejores precios. Y del otro lado, si nos fijamos en la balanza comercial, podremos ofrecer más de lo mejor que tiene Ecuador. En la actualidad, Ecuador ya es muy reconocido en el gigante asiático por productos como el camarón, el banano, el cacao, las flores. Las flores ecuatorianas son las más solicitadas, las más vendidas durante las fechas del Año Nuevo Chino y de San Valentín. Sin embargo, Ecuador es muy bueno también en otros productos que pueden ser muy aprovechados por el mercado chino y por la falta de un acuerdo comercial no se puede vender. Rápidamente menciono el caso de la piña. Ecuador ya es uno de los principales productores de piña de la región o de la pitahaya. De forma local, meses atrás veíamos que los productores de pitahaya tenían dificultades porque no tenían mercados donde llevar su producto. Imaginémonos si logramos de que se firme el acuerdo comercial con China por el alto consumo que tiene de este producto, que lo conocen como the dragon fruit, podemos nosotros crecer en nuestra balanza comercial. El aumento en exportaciones se traduce en aumento de plazas de trabajo, en ingresos de divisa, en este caso de dólares, que fortalecen la dolarización. Es decir, una serie de elementos que son positivos para el país. Los invito a que estén participando de forma activa de las actividades que realiza la Cámara. Uno de ellos es este foro webinar en conjunto con nuestros amigos y aliados de CW Latin Department, con nuestro amigo David Barriga. Estamos convencidos de que para poder hacer negocios con China uno debe de capacitarse. Eso también es muy importante y dejo este mensaje antes de culminar mi participación. No esperemos a que el acuerdo comercial se firme para recién interesarnos en qué oportunidades tengo para traer, qué oportunidades tengo para llevar. Aprendamos desde ahora cuáles son las herramientas que podemos aplicar para poder aprovechar las oportunidades del mercado asiático. El hecho de poder tener la facilidad a través de un aliado como CW, que nos guíe a poder constituir una compañía en China continental o en Hong Kong, nos va a dar herramientas para en lo posterior crecer como empresarios, crecer como país. Así que los invito a que estén al tanto de todas las actividades también que hacemos como Cámara. Nunca está de más, estamos como @CámaraChinaDC. Y nuevamente, pues, un cordial saludo, estimado David. Cuenta siempre con nosotros, los consideramos como un aliado estratégico y estoy seguro
que webinars como el de esta noche son muy productivos para los empresarios, así que les agradezco por esta gran iniciativa. Un cordial saludo a todos. Muchas gracias, Gustavo, por esas palabras y plenamente coincidimos contigo en lo relevante que es entender y conocer las realidades comerciales e inversión que tiene China, sobre todo para el potencial enorme que tiene Ecuador. Y en ese orden de ideas también quisiera justamente que una persona especialista en temas de negocios internacionales, quien fue ministra, quien también ha sido embajadora y representante de Ecuador en muchísimos foros internacionales, nos acompañe hoy y nos dé unas palabras también de motivación e introducción. Y me refiero a la magíster en economía Eva García, a quien conozco hace mucho tiempo y conozco también su compromiso y su nivel de dedicación a que las empresas ecuatorianas sean cada vez más internacionales. Adelante, Eva. ¿Tienes el micrófono apagado? Si quieres, enciende el micrófono, por favor. Ah. Hola, ¿ahí me Ah, escucha? ¿Me escuchas? Sí, sí, ya. perfecto. Adelante. Muy buenas noches con todos. Un especial saludo al señor Tomás Wong, socio principal de CW en Hong Kong, al doctor Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, amigo de muchos años, al doctor David Barriga, presidente de Asia Big Consulting y representante de CW en América Latina. A ustedes, amigos empresarios, por participar en este oportuno e importante evento que ofrece posibilidades de innovar, dinamizar y eficientar nuestras relaciones comerciales con el Asia. Momentos turbulentos vive el mundo, nuestra región y Ecuador. La pandemia y luego la guerra entre Rusia y Ucrania han transformado la realidad y ahora tenemos que realmente afrontar con nuevas soluciones estas nuevas realidades. Como empresarios, dirigentes y emprendedores, nos vemos en la obligación de adaptarnos y entender que los cambios, la incertidumbre y las dificultades son parte ya esencial de nuestro diario quehacer. Hoy más que nunca, la internacionalización y la eficiencia de las operaciones comerciales nos exige conocer nuevas herramientas y formas de hacer negocios. En momentos donde aún es difícil viajar, pero que exigen contacto con espacios que representan mercados particularmente importantes para el país. Me refiero a China y por supuesto a Hong Kong. En pleno proceso de negociación de un tratado de libre comercio que ya lo han mencionado anteriormente quienes me precedieron, entre China y Ecuador, en momentos cuando debemos exportar más y ser más competitivos en las importaciones, es casi obligatorio entender que debemos abrir nuevas perspectivas de gestión y aprender a identificar opciones y alternativas que nos permitan ser más efectivos en nuestros negocios en esa parte del mundo. A veces nos parece lejano y muy complejo considerar tener una empresa en China o Hong Kong, y la verdad es que ya cientos de empresas medianas, pequeñas y grandes de América Latina tomaron esa decisión hace muchos años y esto les ha permitido ser más competitivos y estar más cerca de un mercado enorme pero no menos complejo. Para Ecuador, el mercado de Asia es realmente significativo. Actualmente el 26% de nuestras exportaciones se dirigen al Asia. Han tenido un incremento anual de más del 24%, con productos insignia ya mencionados, los que sabemos y creemos que se puede aumentar su venta y su promoción en el exterior. Mientras tanto, como proveedor de insumos y proveedor de distintos tipos de productos, tenemos que Asia es nuestro primer proveedor, como bien lo dijo Gustavo. Hoy este webinar organizado por CW y que cuenta con el decidido apoyo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, de la Corpey y de Asia B Consulting, representa una opción para entender y acercarse a esa opción de estrechar el vínculo comercial y de negocio con ese gran mercado que sin duda es cada vez más relevante para Ecuador.
Amigos, los invito a que escuchemos con detenimiento los alcances, los retos y las oportunidades que para un importador, un comercializador, un exportador o un empresario visionario representa abrir operaciones en China y Hong Kong de la mano de CW. Quiero darle nuevamente las gracias a Tomás Wong y a Rosana Choi por este evento, a David por su ágil organización y a todos los presentes por acompañarnos y por supuesto también a la Corpey que nos ha apoyado muchísimo en la difusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva, por esas palabras y creo que resultan muy propicias justamente para toda la información que hoy queremos compartir con ustedes. Yo estoy seguro que muchos de una u otra forma ya han explorado, considerado la posibilidad de estar un poco más cerca de estos mercados. Definitivamente, y no sé si tienen esto muy presente, pero hoy por hoy China, para su referencia, es el principal receptor de inversión extranjera en el mundo, superando a Estados Unidos. Eso lo logró hacer en el 2020. El año pasado, en el 2021, a pesar de las dificultades de movilidad y demás, más de 55,000 empresas extranjeras se establecieron en China. Simplemente esto para decirles que no es descabellado, que no estamos proponiendo algo terrible ni sacado de los cabellos, por el contrario, es una dinámica que cada vez más las empresas extranjeras están haciendo porque la relevancia del mercado de China desde el punto de vista de proveeduría o incluso como mercado de compra y de consumo es tan grande que merece estar allí. Y lo que vamos a presentarles a continuación es justamente esas formas y esa nueva legislación que se ha ido cada vez más flexibilizando en China y que le permite a las empresas considerar muy seriamente esta posibilidad. Y cuando hablamos de empresas no me estoy refiriendo a grandes multinacionales ni a empresas enormes que ustedes dirán, pero es que eso solamente lo puede hacer la gran empresa. No, estamos hablando también de empresas pequeñas y medianas que si tal vez no quieren estar en China o no consideran estar en China por diferentes razones, sí lo pueden hacer también en Hong Kong. Por eso el evento y la conferencia que hoy voy a compartir con ustedes va a focalizarse justamente en estas dos jurisdicciones. Y quiero hacer unas observaciones primero. Hong Kong hace parte de China, ¿de acuerdo? Es parte íntegra de China como tal. Sin embargo, desde el punto de vista de sus operaciones financieras, de atracción de inversión, de inmigración, de manejo tributario y demás, es autónoma en estos momentos de China. Es una particular situación que muy pocas regiones del mundo tienen, pero que en China sucede así. Por eso cuando hablamos de China continental y nos referimos al gran continente y hablamos también de Hong Kong, pero para efectos prácticos son dos jurisdicciones con dos legislaciones diferentes, algunas complementarias, existen unos vínculos muy cercanos, por supuesto, entre China y Hong Kong desde el punto de vista legal y de inversión extranjera, pero desde el punto de vista de procedimientos y regulaciones son diferentes, así que hoy vamos a hacer esa precisión y esa presentación va a estar enfocada en China continental y también la vamos a presentar en Hong Kong. ¿Por qué? Porque dependiendo de su modelo de negocio, y me refiero al de ustedes, ya sea importador o exportador, comercializador, investigador o empresa que está tratando de abrir mercados, evidentemente una de estas jurisdicciones puede resultar más atractiva en el corto o mediano plazo que la otra. Entonces, quería hacer esas precisiones como tal. Otra precisión también importante que consideramos nosotros hacer hoy por hoy es que la movilidad, y me refiero al desplazamiento, a que estábamos acostumbrados en el pasado a hacer a China, a participar en ferias, a visitar a nuestros clientes, a buscar a proveedores y demás, todavía está limitada, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que hoy, a diferencia de años anteriores, y me refiero antes de la pandemia, cuando sacábamos nuestra visa, nos daban una visa de negocios y nos íbamos y viajábamos sin ningún problema. Hoy eso no es tan sencillo. Obtener la visa requiere, digamos, de una justificación muy importante y una vez la tengamos, si es que no las dan, así sea como de turista o como empresario de negocio, tenemos que guardar todavía unas épocas de cuarentena en unos hoteles y en unos espacios debidamente asignados por el gobierno tanto de Hong Kong como en China. Esto simplemente también para decirle que todavía hay dificultades en eso y eso nos exige con más razón tener nuevas modalidades de negocios para poderlo aprovechar al máximo y de alguna manera superar estos impases que queremos son temporales. Creemos que esto se viene a solucionar
totalmente a partir del próximo año. La información que tenemos, no es oficial porque hay mucha incertidumbre en esto, es que todavía este segundo semestre del año todavía va a tener algunas restricciones en ese sentido. De allí que esa movilidad que estamos acostumbrados nosotros a tener todavía va a estar limitada. Esto para que lo tengan ustedes muy en cuenta. En cualquier caso, las legislaciones están permitiendo que sin viajar podamos avanzar o podamos avanzar a través de forma directa o a través de terceros, del caso de CW, en proceder a incrementar o iniciar operaciones como tal sin tener que viajar. Entonces, digamos que esas son precisiones que quería hacer. Voy a compartir pantalla con ustedes para iniciar en lo que sería la presentación como tal. Por favor, me confirman una vez puedan verme allí. Perfecto. ¿Pueden ver allí? Sí, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Quería hacerles la precisión también sobre quiénes somos nosotros. Somos una firma de contadores públicos certificados tanto para el territorio de China continental como para Hong Kong. Para que ustedes sepan, solamente una firma de contadores certificados por estas jurisdicciones puede operar allí. ¿Y por qué estamos metidos en estos temas de crear empresas y demás? Muy sencillo, porque la mayoría de nuestros clientes son empresas extranjeras que han tomado la decisión justamente de establecer operaciones allí y que necesitan de alguien que les acompañe a estructurar ese modelo de negocio, asesorarlos desde el punto de vista tributario y legal, pero sobre todo acompañarlos en todo ese proceso, incluso en el tema de contratación de recursos humanos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cómo es el mejor manejo de los impuestos o tributarios que haya que tener en esas jurisdicciones y demás. Y todo eso lo hacemos nosotros. Es una empresa que tiene ya muchos años de experiencia, su casa matriz está en Hong Kong, pero tiene también oficinas en Guangzhou, en Shenzhen y en Shanghai. Y aquí en la región, en América Latina, estamos en Bogotá y estamos operando desde Bogotá todo lo que es región de América Latina, excepto Brasil, y tenemos otros colegas que manejan solamente el territorio de Brasil. ¿Esto por qué lo mencionamos? Porque es la única firma CPA autorizada y registrada en ambas jurisdicciones que tiene un equipo de personas exclusivamente dedicado para el mercado de América Latina y que hable español y portugués. Esto parece que no es tan relevante, pero créanme que lo es. Porque no solamente hacemos que ayudamos y facilitamos, sino que hacemos también como de traductores culturales y también de traductores de gestión. Porque las legislaciones en nuestros países a veces es diferente a las de otros países y necesitamos a alguien que nos explique, nos ayude. Seguramente van a encontrar otras firmas similares, pero que no tienen este nivel de sensibilidad y de conocimiento de cómo operan las cosas en los diferentes países, desde México hasta Argentina, y mucho menos en China y Hong Kong. Entonces, digamos que eso lo mencionamos como un aspecto importante y relevante de por qué nos interesa muchísimo interactuar y tener a clientes como, en este caso, empresas del Ecuador. Estamos dedicados no solamente al tema de contabilidad y finanzas, sino también a auditoría legal, consultoría, secretarios corporativos, asesores de impuestos, subcontratación de recursos humanos, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, esa era una introducción muy rápida. Queremos ya es entrar en materia. El concepto de este webinar es la creación de empresa en China y en Hong Kong. Y queremos hablar, y tal vez la información que vamos a dar va a ser un poco general, pero estamos en capacidad de ir más profundamente si ustedes más adelante así lo consideran. Porque es que en este proceso tan importante y relevante que está viviendo Ecuador en su negociación de un TLC con China, créanme que tarde o temprano sus empresas van a tener que tener este tipo de consideraciones muy a la mano. Es decir, que tengan conocimiento de cuáles son esas posibilidades. Yo les comento que en este momento en nuestro portafolio tenemos más de 200 empresas de América Latina que han constituido empresas, ya sea en China o en Hong Kong, ¿vale? Y les estoy hablando de empresas de todos los tamaños. Y ustedes dirán, pero ¿quiénes son esas empresas? No las conocemos y más. Muchas de esas sí las conocen, por supuesto, son empresas muy grandes, otras son más pequeñas, otras son medianas, pero todas lo han hecho porque en un momento dado de sus operaciones tiene un nivel de dependencia y de relevancia de China muy alto. Y no pueden permitir que un tercero, llámese un amigo local chino o una empresa o alguien que conocieron allá y les está haciendo un favor, maneje el modelo de negocio estratégico de la dependencia que tienen con China o con Hong Kong. Y esto lo menciono porque nos hemos sorprendido de que hay empresas que facturan 300,000, 500,000, 3, 4, 5 millones de dólares al año y que
dependen de una persona que tienen allá y que les ayuda con los contratos, que les ayuda con los proveedores y no tienen el control en la empresa original, en este caso del país latinoamericano, de las operaciones. Y ante una eventualidad problema, llámese una dificultad como tal con esa persona en un tema o se enferma o lo que sea, pende del hilo toda su operación estratégica que lleva años construyéndola. Y esto es una de las muchas razones de por qué es necesario tener un mayor control de sus operaciones, sobre todo en el caso de cuando hay tanto nivel de dependencia de proveedores o de clientes de ese país. Hoy por hoy la legislación china ha cambiado y se ha ido transformando. Antes, hablar de inversión extranjera en China exigía unos niveles de inversión altísimos, exigía que tuviese un socio local chino, etc. Hoy por hoy eso no es así. Hoy han surgido las legislaciones, nuevas formas muy flexibles y abiertas que permite que cualquiera de ustedes pueda abrir una empresa en China continental 100% extranjera sin necesidad de un socio local, ¿vale? Esa es una observación importante que tienen que tener porque hace mucho tiempo se tenía la idea de que simplemente podíamos hacerlo si teníamos un socio local chino. Hoy no es necesario, ¿vale? Y cuando hablaba de estas 45.000, 50 y pico mil de empresas que se han constituido en China el año pasado, son empresas 100% extranjeras. Es decir, que tomaron la decisión por su modelo de negocio de establecerse allí, ya sea con una empresa 100% extranjera, ya sea porque va en joint venture con una empresa local china, ya sea porque va como una oficina de representación. Hay muchos modelos que los voy a explicar en este momento. Hoy, y otro tema también importante, deben tener en cuenta que hay una legislación muy explícita sobre protección de la inversión extranjera, ¿vale? Y al tema de propiedad intelectual. Dos aspectos también estoy seguro particularmente sensibles cuando estamos hablando de este país, porque muchos de ustedes se preocupan porque qué va a pasar con mi inversión, si estoy allá, que la legislación, los chinos en un momento dado van a quedarse con todos y cierren, no. Eso digamos que está bastante bien estructurado y esto ha hecho que grandes y muchísimas empresas hayan tomado la decisión de estar allí. Otro fenómeno interesante de todos estos cambios que se han dado en los últimos años es que le dan un tratamiento igualitario al inversionista extranjero que al local, ¿vale? Es decir, que no están compitiendo en desequilibrio, sino por el contrario están compitiendo tú a tú. Y lo otro es que también han ampliado la lista de empresas que se pueden establecer en China sin mayores restricciones ni permisos. Esto gracias a que han sacado unas listas negativas. Listas negativas, y el nombre se llama así porque son listas que definen una serie de sectores donde definitivamente todavía hay un cierto nivel de control y de participación y hegemonía por parte del Estado chino, donde no le da entrada a las empresas chinas. Pero nuestra experiencia nos ha indicado que muchas de las empresas de ustedes, comercializadoras de camarones, de flores, exportadoras o importadores, no están en estas listas negativas, es decir, que tienen todas las autorizaciones y permisos preaprobados, no tienen que hacer grandes solicitudes para poder considerar establecerse allá. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en cuenta que este tema de las listas negativas funcionan de forma restrictiva, sobre todo para sectores muy estratégicos, como el militares, como sectores muy sensibles al país, pero que adicionalmente pretenden ubicarse en ciertos sectores donde también por la ubicación geográfica puede resultar particularmente sensible para China. Entonces, esto que quiero mencionárselos, pero lo que hemos sabido es que no aplica para muchos, solo para los sectores de las empresas con las que nosotros trabajamos. Ahora, es importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Uno es que si su verdadero modelo de negocio requiere o exige una operación, ya sea en China o en Hong Kong, en este caso vamos a hablar por ahora de China. Y esta es una decisión súper importante que sabemos que no es fácil tomarla, sabemos que van a necesitar de apoyo y ahí aparecemos nosotros para poderles ayudar. ¿De qué forma y si vale la pena y se justifica? Si ustedes son importadores y están importando, no sé, 50.000, 80.000, $100.000 anuales, tal vez no se justifique, pero si estamos hablando de importadores ya de 100.000, $200.000 semanales o mensuales, estamos hablando de cifras que tal vez justifiquen que tengan ustedes un mayor control de su operación. Entonces, valdrá la pena hacer el análisis. ¿Se justifica? ¿Cuánto me vale? ¿Qué tipo de requerimientos me están pidiendo? ¿Tengo el capital para poder hacerlo? Ese tipo de decisiones son importantes. Si voy a entrar con un producto, con una marca, tendré que registrarlo para evitar problemas de propiedad intelectual o que me roben la marca, etcétera, etcétera. Hay muchas decisiones que tienen que tomar. Pero digamos que si todo eso se avanza como tal, hoy
el portafolio de posibilidades en China es enorme y se pueden establecer en esta economía de diferentes formas, ya sea como una oficina de representación, como una empresa corporativa de inversión extranjera, como una empresa que va a producir en China, como una empresa de servicios que va a ofrecer servicios de consultoría legal, una empresa que va a vender sus productos al consumidor como tal, una franquicia. O sea, hoy el portafolio es enorme y les permite a ustedes, digamos, entrar, y hay una legislación para cada una de ellas, ¿de acuerdo? Si ustedes van a entrar con recursos propios o van a recurrir a terceros para hacer préstamos y demás, ¿dónde se van a ubicar? La ubicación es fundamental y es un tema de los más interesantes e importantes a discutir. ¿Por qué? China es un país enorme, ¿de acuerdo? Y no me refiero solamente a los 1.400, 1.500 millones de personas que allí viven, sino a su extensión geográfica. Después de Canadá, de Rusia, es el tercer país más extenso. Y no es lo mismo establecerse en Shanghai que en Chongqing, o en Shenzhen, o en Suzhou, o en Guangzhou, o en cualquier otra parte o ciudad. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones y unos beneficios y unas ventajas y unos costos diferentes en cada uno. Y esto evidentemente tiene que ir muy de la mano de su modelo de negocio. Si su modelo de negocio es importación y la mayoría de sus proveedores están en el sur de China, en la provincia de Cantón, pues lo más lógico es que se ubiquen en una ciudad en el sur de China, en la provincia de Cantón. Llámese Guangzhou, llámese Foshan, Dongguan, Zhuhai, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y la incorporación y la creación de esa empresa en esa jurisdicción tendrá que seguir unos lineamientos locales. Tengan en cuenta que China, a diferencia de nuestros países, no maneja, por ejemplo, el concepto de salario mínimo en todo el país. Cada provincia, incluso cada ciudad maneja unos niveles diferentes a los otros. Incluso dependen del tipo de empresa, sector en que está su empresa dedicado. Es decir, que un empleado del sector financiero va a recibir un salario mínimo diferente a un empleado si está en el sector de manufactura o de tecnología, incluso si están en la misma ciudad. O sea, simplemente para que se den cuenta las diferencias y las complejidades que esto puede representar como tal, pero son decisiones que van a necesitar de mucho apoyo y que hay empresas que están dispuestas a apoyarles en esa decisión. Ahora, ¿cuáles son esas figuras más comunes? Y son muchas, pero las más comunes que tenemos nosotros conocimiento porque muchos de nuestros clientes ya han adoptado una de ellas. La primera, sin lugar a dudas, es la oficina de representación. Y una oficina de representación, su nombre lo indica, es para representarnos a nosotros, ¿vale? Es una empresa que la creamos en China para que represente nuestra firma, nuestra marca, empiece a hacer exploración de mercados, participe en feria, conozca competencia, busque proveedores, se dedique a recolectar información, a generar networking o redes de contactos, dar a conocer y demás. Pero es una oficina que no permite sino solamente gastos, no permite generar ingresos y por eso no factura. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y ustedes dirán, ¿pero a quién se le ocurre montar una empresa en China que no facture? Pues a muchos. Tenemos casos de muchas instituciones financieras, instituciones de servicios, empresas de grandes marcas que antes de iniciar cualquier operación entran a China como una oficina de representación. Y esto lo hacen por un lapso de 1 año, de 2 años, etcétera, hasta cuando consideran que ya el mercado lo tiene lo suficientemente entendido y conocido y entran con otra figura. Y ahí puede ser una figura como una empresa 100% extranjera, que se llama una WOFI. Estas empresas son empresas que permiten que ustedes la operen totalmente, que los recursos provengan de ustedes totalmente, que no requieren ningún socio local, que le permite el control de todas las operaciones, contratación de personal local chino, de personal extranjero, ustedes lo administran, lo gerencian, absolutamente todo. Y esta es una figura muy interesante porque es una de las figuras que más utilizan los inversionistas extranjeros, ¿de acuerdo? Como les decía, hace muchos años atrás era difícil esta figura tenerla, hoy por hoy la legislación lo permite. Y lo permite de tal manera que ustedes tengan pleno control. Obviamente, bajo un marco regulatorio de China, y es lo que estamos aprendiendo hoy. Hay otra figura que se llama Sociedad de Inversión Extranjera, o FIP. Esta sociedad de inversión extranjera es más que todo el acuerdo cuando varias empresas extranjeras se unen para participar en un proyecto, por ejemplo, de construcción en China o de arquitectura o de alguna empresa de servicios y se unen desde el extranjero para participar en ese proceso.
No es exactamente una WOFI, pero permite desarrollar unas acciones puntuales para un proyecto en particular, ¿vale? Y existe otra que es lo que conocemos como joint venture o una empresa asociativa en la que su empresa extranjera se une con una empresa local china y crean una joint venture, ¿vale? Y esa joint venture permite operar y trabajar en China bajo los criterios que ambas empresas deciden. Esta es una figura súper interesante y les cuento la experiencia porque muchos de nuestros clientes lo que hacen es que se constituyen en Hong Kong y a través de su figura de Hong Kong hacen el joint venture con la empresa china de tal forma que no involucran directamente a su casa matriz y esto les evita complicaciones tributarias, legales y otro índole como tal. Pero simplemente para decirles que fíjense los diferentes niveles de figuras que hoy por hoy la legislación permite. Cada una de estas figuras tiene unos alcances y unas limitaciones, tiene unas ventajas y desventajas. Por cuestiones de tiempo no vamos a analizarlas en este momentito cada una, pero lo que sí les puedo decir es que hay una legislación perfectamente estructurada para esto. Ahora bien, hacer el cambio de una a otro exige tiempo y exige procedimientos y papeles y demás. De allí que el gobierno chino es súper exigente y estricto de que cuando una empresa extranjera decide incorporar una en China, tenga plena claridad de qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Vale? Es decir, que tenga una estrategia y un plan de negocio y demás. Porque si se pueden hacer cambios, no se van a hacer con la misma flexibilidad y tranquilidad que se puede hacer cuando estamos en otros países que son mucho más abiertos. Aquí el gobierno chino es muy estricto y lo tiene muy claro porque él quiere tener solo empresas rentables, empresas competitivas, empresas que contraten recurso humano chino, obviamente también extranjero, pero también chino, y que cumpla con todas las condiciones que favorezcan el desarrollo del país, ¿vale? Entonces, esto lo menciono porque los chinos, si bien cada vez son más abiertos y flexibles, también son muy exigentes en analizar el comportamiento de las empresas extranjeras para darse cuenta que realmente sean empresas que valen la pena y que le aportan a su economía. Digamos que hemos tomado la decisión de establecer una empresa extranjera en China, ¿vale? Y ustedes dirán, bueno, David, pero ¿y eso cuánto vale? ¿Eso cuánto toma? Porque sí, pues sí, suena interesante. Pues imagínense que los tiempos de creación de empresas en China han disminuido. Antes eran de 4 a 6 meses y hoy lo han bajado de 1 a 2 meses. Sigue siendo alto para algunos estándares internacionales, sí, pero créanme que para lo complejo que es ese país, esto realmente está fluyendo mucho mejor que antes, ¿vale? Y hay como varias etapas y varios pasos que tienen que seguir, más allá de que cómo la van a crear y qué figura y demás, digamos que eso ya lo tienen ustedes claro. Tienen que escoger un nombre. Parece una bobada, pero es una de las cosas más importantes porque ese nombre, que además tiene que estar en chino, su equivalente, además del nombre extranjero que quieran ponerle, tiene que tener su equivalente en chino como tal, es un paso importantísimo para poder verificar que no haya otro similar, ¿de acuerdo? O incluso que si no lo existe, ustedes lo puedan registrar como tal, de tal manera que más adelante alguien no lo pueda tomar como tal. Hoy eso se toma un día. Además, hay que hacer la aplicación para la licencia de operación. En ese orden de ideas, aquí se habla de 3 a 5 días laborables, que puede ser rápido, pero les voy a ser muy sincero, puede ser un poco más porque las dificultades principales que hemos experimentado con nuestros clientes es que faltan papeles, las traducciones tienen que ser oficiales, bueno, una cantidad de cositas allí, de letra chiquita, como decimos nosotros, que a veces no nos damos cuenta que faltó el pasaporte apostillado, que faltó tal documento, entonces eso puede, pero una vez se tengan todos los documentos, el proceso es relativamente expedito. Hay un tercer paso que es bien interesante, que no aplica en ningún país de América Latina y en muy pocos países del mundo, pero que en China es súper importante. Y se llama la obtención del sello. ¿Sello? En esta época de comercio electrónico y de digitalización de operaciones, pues sí. En China todavía se necesita sello. Y ese sello tiene su proceso, hay que pedir autorización y es un sello que se estampa en las cartas, en los cheques, en los documentos y demás. Y la aplicación de ese sello es fundamental en las operaciones en China, ¿de acuerdo? Y eso no lo tenemos nosotros, pero existe allá. Y si bien están tratando de que eso cambie todavía, eso es vital y me imagino que eso se remonta, no sé, cientos de años atrás donde el sello representa la esencia, en este caso, de la empresa como tal. Y el cuarto paso, no menos importante, una vez ya se ha suplido todo esto, es la apertura de la cuenta bancaria. Porque obviamente, ¿qué vamos a hacer nosotros abriendo una empresa en China si no tenemos una forma de mover los dineros?
de que nos envíe la casa matriz, de que pagamos a nuestros empleados, de que recibamos dinero si estamos haciendo operaciones comerciales, etc. La apertura de la cuenta bancaria en China también es otro fenómeno interesante que ha sufrido cambios, ¿vale? En China se pueden abrir cuentas bancarias, primero que todo en renminbi, que es la moneda local. Y eso es importante porque generalmente se aprueba para que se abra una sola cuenta y es en renminbi. Hay algunos casos y permisos especiales que se hacen en moneda extranjera, pero tengan en cuenta que hay un control muy exhaustivo, muy fuerte por parte del gobierno central para el tema del movimiento de monedas extranjeras. De allí que la moneda principal con la que se va a mover todo es el renminbi o yuan. Y esto lo menciono porque es la moneda oficial de China. Y allá en China, si bien ustedes pueden negociar en dólares y en otras cosas, al final todo va a estar reflejado en renminbi, ¿vale? Otro aspecto que tienen que tener en cuenta en la cuenta bancaria es que hay dos formas o dos tipos o dos accesos de cuentas bancarias. Bancos chinos, Bank of China, Industrial Bank of China, Banco de Comunicaciones, Agricultural Bank of China, o bancos extranjeros que están en China, HSBC, Citibank, DBS, etc. Ya será decisión de ustedes si la abren con uno u otro. Nuestra recomendación y experiencia es que lo hagan con un banco chino, porque la mayoría de sus proveedores, la mayoría de sus clientes trabajan con bancos chinos, no con bancos extranjeros, ¿vale? Los permisos, las facilidades para operaciones y demás es mejor en un banco chino que en un banco extranjero, pero si ustedes se sienten más confiados porque tienen ya operaciones en su banco extranjero, que es el HSBC, lo pueden hacer. Simplemente quiere decirles que hay esas opciones y esas posibilidades. La apertura de cuenta bancaria tiene otra connotación importante en China, y es que físicamente el banco, y eso por nuevas restricciones que están poniendo allí, quiere ir a ver dónde están sus oficinas. El tema de tener oficina en China es una obligación y fundamental. ¿En qué sentido? A diferencia de Hong Kong, como lo vamos a ver, donde podemos tener una oficina virtual y podemos operarla desde cualquier parte del mundo, desde Ecuador, Guayaquil, Quito, donde sea, en China tiene que haber un espacio físico autorizado para operar. Y el banco va a enviar una persona para visitar su oficina. Así sea de 10 metros cuadrados, no importa. Pero quiere saber que ustedes tengan una dirección física real y que están allí. Y les va a exigir además que la persona que va a manejar esa cuenta bancaria, llámese el gerente financiero, usted o el que sea, esté allí atendiéndole como tal. Es unos requerimientos que hoy están un poco difíciles por el tema de movilidad y demás, pero que se los menciono porque es la realidad, ¿de acuerdo? Y esto, pues, para que se den cuenta que ellos son muy, muy cuidadosos en el tema de estos procedimientos cuando una empresa extranjera llega y demás. Yo sé que en otros países ustedes lo pueden abrir aquí por teléfono, por internet, nunca aparece, ni más, pero en China no. Insisto, a China le interesa que haya ¿qué? Movimiento real, ¿vale? Que no se quede simplemente en temas allí de ideas o cuestiones digitales, sino que haya movimiento real, que haya un espacio físico que consuma recursos, que contrate gente, etcétera, etcétera. Entonces, esto para decirles que estamos hablando, si todo sale bien y si todos los documentos se tienen, si ya previamente se ha hecho la búsqueda de la oficina, si ya previamente se ha hecho búsqueda del banco y demás, es un proceso que puede durar unos 2 o 3 meses. Pero aquí entre nos, por la experiencia que tenemos con nuestros clientes latinoamericanos, es que se puede demorar entre 4 y 5 meses. Entonces siempre falta un papel, falta un sello, falta una traducción, etc. Ahora, hay otra exigencia por parte de la legislación china cuando se hace una empresa de inversión extranjera en ese país. Y es que tienen que tener una junta directiva, tienen que tener unos socios como tales. Una junta directiva que puede ser desde mínimo 3 personas hasta máximo 13, pero tiene que tener un board, tiene que tener un espacio de toma de decisiones como tal, ¿vale? Eso le da seriedad y le da consistencia a la empresa. Tiene que tener un representante legal que se encargue justamente de actuar como representante de la empresa en China para temas financieros, para temas de decisiones, etcétera, etcétera. Puede haber también directores de departamento, directores de área, directores de por ciudad, etcétera, etcétera. Tiene que tener un control financiero, una persona que se encargue de las finanzas como tal, y un supervisor que se encarga de controlar el rendimiento de la junta directiva y los directores generales y los accionistas. Yo sé que son figuras que no las tenemos nosotros muy bien estructuradas o que por lo menos no son exigencia, pero en China sí lo son. Insisto nuevamente, hace parte de la política de ese país por tener empresas extranjeras muy bien estructuradas y que funcionen, ¿de acuerdo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los modelos de negocio extranjeros más comunes que hemos visto nosotros cuando se establecen allá?
muchas de esas son empresas extranjeras que por sus operaciones tienen proveedores en China, ¿de acuerdo? Y que establecen su operación física en China, es decir, abren una empresa para estar más cerca de sus proveedores. ¿Por qué? Porque dependen mucho de la calidad de sus productos, de esos proveedores, de las negociaciones de los precios que se hagan, de los procesos de innovación que se logren encontrar, de las participaciones en eventos, etcétera. Entonces, deciden establecerse a través de una empresa de inversión extranjera, ¿de acuerdo? En China. Y allí tienen recurso humano, local o extranjero, que hace la supervisión del producto que se va a despachar al país de destino, que se hacen las negociaciones, que se hace todo el tema de manejo de aduanas, bodegaje, etcétera, etcétera. Tenemos varias empresas que hacen ese tipo de operaciones nuestras, me refiero a empresas latinoamericanas, porque les digo, el 80, el 90% de sus negocios dependen de esa proveeduría, dependen de esos importadores y no pueden darse el lujo de manejarlo a larga distancia, miles de kilómetros al otro lado, sin hablar el idioma, sino que necesitan estar allí. Tenemos empresas del sector de la construcción, tenemos empresas del sector de manufacturas, tenemos empresas del sector de alimentos que importan insumos químicos y demás para los alimentos y que obviamente dependen de altísimos estándares de calidad y supervisión y que no quieren dejárselo a un tercero, sino lo tienen que hacer de forma directa. Entonces, esta es una de las figuras. También los tenemos para empresas que exportan y que venden a China y que justamente, porque ese es su mercado principal o uno de sus mercados principales, necesitan estar allí para estar cerca de ¿dónde? De sus clientes, de sus compradores, para conocer sus demandas, para conocer las tendencias, para tener los depósitos y controlar la logística de forma mucho más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que son modelos que pueden adaptarse. Obviamente está el tercer modelo también, que es de los comercializadores. La comercialización como tal es una figura que también entra dentro de las empresas extranjeras en China y que está perfectamente cabida. Debemos reconocer que el tema de las comercializadoras está siendo cada vez más exigente por parte del gobierno chino porque quiere ver que haya un valor agregado como tal de ese comercializador, ya sea porque le agrega valor de una forma contundente y eso le permite generar un valor agregado diferente a lo demás. Pero para estos modelos de negocio que les estoy explicando, son los modelos principales para que muchas empresas extranjeras estén en ese país. Les mencionaba previamente el tema de la Hong Kong Limited, y es que cuando hay empresas que necesitan tener una contraparte local, lo que hacen es que en vez de involucrar directamente a su casa matriz, en este caso una empresa de Ecuador, con su contraparte china, lo que hacen es que constituyen una figura en Hong Kong, ¿vale? Y esa figura en Hong Kong es la que hace el joint venture con esa empresa china. Esto, como les digo, los blinda de muchas situaciones que pueden ser problemáticas en el país de origen por temas de regulación, transferencia de dividendos, etcétera, etcétera. Y le da también cierto nivel también de tranquilidad a la empresa china porque con Hong Kong hay muy buenos acuerdos y hay un entendimiento bastante claro en el tema de legislación a nivel de corporación de empresas, legislación y demás. Entonces, esto quería también planteárselos porque muchos de nuestros clientes que por su modelo de negocio, que están en el sector petrolero y demás, necesitan hacer una joint venture con su empresa contraparte local china, no lo hacen directamente con la casa matriz del país de origen, sino lo hacen a través de una tercera que es de ellos mismos, pero establecida en Hong Kong. Ya vamos a ver que Hong Kong es una plataforma muy diferente a China para la creación de empresas, muy eficiente y que permite que este tipo de manejos se hagan de forma mucho más expedita y mucho más rápida. La localización, les mencionaba, es fundamental. Y en ese orden de ideas, China ha tomado la decisión de establecer zonas de libre comercio o zonas francas especiales para que empresas extranjeras operen desde allí. Y estas zonas son espacios enormes, obviamente, ubicados en diferentes ciudades a lo largo y ancho de su geografía, que les permite almacenar, generar procesos de aduanas más simplificados, son mucho más fáciles el manejo del cambiario de monedas como tal, permite que se generen clusters de industrias específicas como tal, incluso tienen altísimos beneficios en la reducción de impuestos. Así que esta es una decisión súper importante para una empresa extranjera que quiere establecerse, porque no es solamente establecerse en la ciudad, sino que en una zona específica dentro de esa ciudad que esté determinada como zona libre de comercio, digamos, habría que hacer el análisis. Esto para decirles que China se ha abierto muchísimo en ese sentido y permite que esas empresas utilicen esos espacios. Hoy por hoy
Ya existen más de 15, 20 zonas especiales con unas condiciones buenísimas desde el punto de vista financiero, almacenamiento, logística, etcétera, que hace que la operación sea mucho más eficiente como tal. Pero, ¿cuánto hay que pagar en China? ¿Cuánto vale crear una empresa en China? ¿Qué impuestos hay que pagar? Bueno, miren, el tema también ha cambiado muchísimo. Años anteriores, China exigía para ciertas empresas extranjeras unos límites mínimos de capital suscrito y de capital que debían colocar en los bancos. Hoy realmente es mucho más flexible y a menos que tenga una operación desde el comienzo muy grande y robusta y demás, les va a exigir unas cantidades. De lo contrario, no exige, digamos, unos límites o unos montos muy altos de dinero. Lo que se asegura nuevamente y lo que quiere el gobierno es revisar de que realmente la empresa tenga desde el comienzo cierto nivel de capital para poder operar, por lo menos los primeros meses y demás. Entonces eso lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Cuánto vale incorporar y crear una empresa? Como les digo, depende mucho de la ubicación, si va a ser en una zona franca o no, en qué parte del país, a qué sector pertenece. Pero les puedo decir que puede estar alrededor del orden de los $6,000, $8,000, ¿de acuerdo? Americanos. Esto depende muchísimo, pero no es solamente la incorporación y la creación de la empresa como tal, sino también su mantenimiento, que como lo vamos a ver, todos los años tiene que renovarse, tienen que pagar impuestos y demás. Y es aquí donde quiero hacer un énfasis también porque China, y en eso sí es muy parecido a nuestros países, tiene un altísimo también portafolio de impuestos que hay que pagar. ¿Vale? Hay diferentes impuestos. Estos son algunos, no son todos, depende también del sector como tal, pero hay un impuesto sobre la renta, hay un impuesto sobre las ventas, hay un impuesto que se llama la conducta como tal, que es sobre el del tema del sello, y hay los impuestos de propósito especial, ¿vale? Esto digamos, obviamente hace parte del trabajo que hacemos nosotros, ya en detalle con un cliente, de explicarles cuáles son esos impuestos que tienen que pagar, pero para que se den una idea, el impuesto sobre las rentas es del 25%, y dependiendo del tamaño de empresa, del sector a que pertenece, si es un sector beneficiado, ya porque es un tema de tecnología, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, y sectores que ellos están motivando, hay una disminución como tal en la base tributable, que puede variar entre el 5 y el 15%. Pero en promedio, para que se hagan una idea, es el 25%. ¿Hay impuesto al IVA? Sí, que varía entre el 0 y el 13%. El más común es el 13%, ¿de acuerdo? Pero dependiendo de las ventas anuales, también hay unas exenciones o unas disminuciones como tal. Y también hay se conoce como el contribuyente de ámbito reducido del 3%. Hay unos impuestos de ventas, importación de bienes del 13% y hay un 9% para promedio para la venta e importación de artículos de primera necesidad. Esto para decirles que el tema de impuestos es un tema que tiene que ser muy bien analizado cuando se está pensando o considerando la posibilidad de establecerse en China, porque evidentemente hay una tasa, digamos, gravable realmente relevante. Además de crearse en China, tienen que tener en cuenta, y esto como en cualquier parte del mundo, que hay unas responsabilidades anuales. Hay que hacer contabilidad. La contabilidad se tiene que hacer por lo menos una vez al año, ¿de acuerdo? Tienen que pagarse los impuestos a más tardar el 31 de mayo, ¿de acuerdo? Tiene que presentarse una declaración anual antes del 30 de junio y hay que preparar las auditorías anuales. Esto es simplemente para decirles que hay un control muy estricto en ese sentido por parte del gobierno chino, de la legislación, para que la empresa esté presentando sus estados financieros y demás. ¿Puede presentar una empresa estados financieros negativos o pérdidas? Por supuesto, pero tengan en cuenta que lo que ellos quieren es tener empresas saludables y rentables. De ahí que si viene 1 año, 2 años y 3 años estando pérdidas, ya van ellos a ponerse a analizar qué es lo que está pasando para de qué forma ayudarles para que den ganancia, porque ellos quieren tener empresas que den ganancia y que obviamente paguen más impuestos. ¿Repatriación de fondos desde China? Obviamente. En el caso de que yo decida estar allá y me está dando una utilidad en mi operación, ¿yo puedo repatriarlo? Por supuesto que lo puedo hacer. Tengan en cuenta que hay que verificar la legislación en el país destino de esos dividendos, en este caso Ecuador, cuando se repatrian se traen los dividendos, qué tipo de descuentos y deducciones hay. Pero en China hay 3 formas de hacer la repatriación de fondos. Una es a través de los dividendos, otra es a través de los honorarios, ¿de acuerdo? Y otros a través de préstamos que se hagan entre empresas, ¿vale? Obviamente hablaremos aquí solamente del tema de los dividendos para que se hagan una idea.
en el caso de que haya un beneficio bruto de 1 millón, solamente se pueden repatriar los beneficios una vez se haya finalizado toda la auditoría, se hayan pagado todos los impuestos y se haya cumplido con todas las obligaciones. Antes no se puede hacer repatriación. Pero digamos que ya se agotó todo eso, hicieron todos los pagos y demás y nos quedó un beneficio bruto de 1 millón de pesos. Allí hay que hacer un impuesto de sociedades de descuento del 20%, un beneficio neto, una reserva estructural del 10% que exige que los beneficios del 10% de los beneficios anuales se vayan a un depósito o a un fondo de reserva hasta que llegue el 50% del capital registrado. Esto como para mantener saludable en un momento difícil a la empresa como tal, y un impuesto o retención de impuesto del 5 al 10%. De tal forma que si queremos repatriar los dividendos de un millón de renminbi o de yuanes, lo que vamos a finalmente a pagar de manera neta es 769.000. ¿De acuerdo? Esto para que se hagan, y esto, insisto, sin tener en cuenta la deducción que puede tener el país destino esos dividendos como tal. Esto es de manera muy sucinta los principales temas muy gruesos, porque les digo, hay una legislación allí muy detallada en los diferentes, pero para que se hagan una idea. Hoy por hoy, quienes están creando empresa en China, como les digo, empresas que por su modelo de negocio exige estar allá, ya sea por la intermediación, por la fabricación, por la dependencia que tienen de sus proveedores o por las dependencias que tienen de sus clientes que están allá, quienes están comprando, ¿vale? Quiero ahora explicarles muy rápidamente el tema de creación de empresa en Hong Kong. ¿Por qué en Hong Kong? Porque como les mencionaba al comienzo, Hong Kong es una jurisdicción que pertenece a China, pero que es diferente desde el punto de vista de formalidad de empresa. Y para muchas de nuestros clientes es la primera y mejor opción antes de irse a China. Hong Kong, al igual que China, tiene una legislación, pero su legislación es de lejos mucho más flexible, mucho más abierta, mucho más rápida y mucho más, digamos, pro-business que en un momento dado la puede tener China. Las tres figuras que pueden ustedes tener en China, en Hong Kong, perdón, son o una oficina de representación que funciona de una manera muy similar a la de China continental, una sociedad de responsabilidad limitada o una sucursal. En cualquier caso, la figura más común que utilizan casi el 80% de nuestros clientes es esta, la sociedad de responsabilidad limitada. Es una empresa que tú creas en Hong Kong que no necesitas estar físicamente, la puedes crear de forma virtual, no necesita un espacio, que te permite comprar, vender, exportar, comercializar cualquier tipo de productos, ¿de acuerdo? Servicio, etcétera. Estar limitada por el número de acciones que tú consideres al momento de crearla, y la incorporación se hace en un lapso de 5 a 10 días. O sea, realmente es muy, muy rápido. Hong Kong, como ustedes bien saben, es una de las economías más competitivas del mundo y está en el top 5 de las economías más favorables para crear empresas y para hacer negocios, porque su legislación es totalmente pro-business. Si hay una legislación pro-business en el mundo es en Hong Kong, en Singapur y en algún que otro país de Europa, pero en eso Hong Kong lo tiene totalmente invitado y muy bien. ¿Tiene unas exigencias? Sí, pero son muy sencillas y muy fáciles de cumplir. Primero, el nombre de la empresa, que como les digo es vital, poder verificar que no haya similar. Un director, que puede ser el mismo dueño, ¿vale? No tienen que tener una junta directiva, a menos que así lo exijan. Puede ser un solo accionista como tal. Pueden crear la empresa con $1 solamente, no necesita un capital enorme como tal. El director de la empresa no tiene que estar en Hong Kong, ni tiene que ser de Hong Kong, ni tiene que vivir en Hong Kong, ni tiene que ir a Hong Kong si no quiere, ¿vale? El capital, no hay capital mínimo para constituirlo como tal, pero sí les exige, en el caso de que no estén físicamente en Hong Kong, un secretario corporativo. Es una figura que no tenemos en América Latina. El secretario corporativo no es otra, sino una empresa o una persona que actúa como el representante de ustedes ante el fisco, ante Hacienda en Hong Kong. ¿Esto por qué? Porque al no estar físicamente, pues si ustedes deben impuestos, ¿a quién se lo cobran? ¿Cómo se lo cobra? Tiene que haber un responsable como tal que se encargue de eso. Y firmas como la nuestra, como CW, actuamos como secretario corporativo. Y tienen que tener una dirección registrada. Pero me dicen, pero David, ¿cómo así me estás diciendo que no tengo que tener dirección en Hong Kong, pero no tengo que tener oficina, pero me exigen una dirección? Pues sí, pero ese servicio también lo ofrecen empresas como la nuestra, que pone nuestra dirección a su disposición para que sea la dirección que ustedes puedan registrar. La legislación así lo permite.
ahí no van a llegar los productos ni las muestras, ahí no va a llegar la plata, y no nos va a llegar nada, simplemente una dirección registrada física que la legislación exige debe tener. Y nosotros actuamos ofreciendo esa dirección como tal. Es decir, es una dirección que le va a aparecer, pero para efectos tributarios y de índoles con el gobierno de Hong Kong, pero no para efectos comerciales ni para ningún otro efecto como tal. Si hay algo muy simple en Hong Kong es el régimen fiscal. Ya les estaba hablando yo en China de todos los impuestos del IVA, del sello, de retención, etcétera. Pues fíjense que en Hong Kong solamente hay un impuesto, que es del 16.5% de las utilidades, cuando hay utilidades, ¿de acuerdo? Y lo interesante es que ese impuesto puede tener una disminución en la medida en que los dos primeros 2 millones de dólares de Hong Kong en ganancia se alcancen, se baja a 8.25%. Ese impuesto es el único. En Hong Kong no hay IVA, en Hong Kong no hay otro tipo de impuestos de retenciones ni demás, ¿vale? Y al no tener ustedes una propiedad o no haber comprado una oficina, no tienen que pagar ese impuesto de propiedad. Al no tener recursos humanos, porque ustedes están manejando su propia empresa desde Guayaquil, no tienen que pagar tampoco impuestos sobre el salario, ¿de acuerdo? Y la ganancia de capital están exentos de impuestos de beneficios. Y cualquier dividendo que ustedes envíen desde Hong Kong a otra parte también tiene 0% de impuestos y deducciones. Entonces, si se dan cuenta, evidentemente Hong Kong se ha convertido en una plataforma ideal para muchas empresas que quieren utilizarla como plataforma para entrar a China o que están haciendo sus primeros esfuerzos por conocer y entender el mercado de China. Entonces, crearse en China es mucho más económico, puede estar alrededor de los 2.000 a 3.000, 4.000 dólares al año. Y al igual que sucede, tienen que tener en cuenta que tienen que cumplir con un tipo de controles, un registro una vez al año, tener estados financieros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, los dividendos no hay impuesto a retención sobre los dividendos que se hace en la entidad de Hong Kong, el IVA es del 0% y no hay retenciones sobre pagos. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen que tener en Hong Kong? Primero, tienen que renovarse anualmente, como cualquier empresa. Tienen que llevar una vez al año la contaduría y la contabilidad y la auditoría. Ustedes además escogen si ese año fiscal lo quieren de enero a diciembre, o lo quieren marzo a abril, o lo quieren junio a julio, ¿de acuerdo? Y es obligatorio, obviamente, que esos estados financieros estén acreditados, auditados por una CPA, ¿de acuerdo? Hay que declarar impuestos, por supuesto, así sean 0, pero hay que declararlos. Recuerde que el impuesto único que se baja es del 16.5, pero puede bajar hasta el 8.25%. Y otro tipo de obligaciones en el caso que ustedes contraten recursos humanos y demás. Quiero hacer aquí una observación importantísima, porque nos preguntan mucho. David, yo creo una empresa en Hong Kong, pero yo voy a contratar gente en China para supervisión de mercancías, para que me trabajen en China. La figura de Hong Kong no permite la contratación de recurso humano chino en Continental. Pueden contratar gente china que viva en Hong Kong o hongkoneses o extranjeros que vivan en Hong Kong, pero no permite contratar recurso humano chino. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengan muy en cuenta porque muchos nos preguntan, David, pero entonces yo creo la empresa en Hong Kong que es más fácil y contrato a partir de allí a la gente en China. No, no está permitido y en eso son súper estrictos tanto China continental como Hong Kong. La empresa de China continental permite contratar recurso humano chino en unas condiciones y unas exigencias y demás, ¿vale? Permite contratar recurso humano extranjero, ¿de acuerdo? Pero Hong Kong no permite contratar gente en China, ¿de acuerdo? Para trabajar en China. Permite contratarlo siempre y cuando su jurisdicción y su área de trabajo sea en Hong Kong. Ahora, ambas figuras, tanto en China continental como en Hong Kong, permite contratar gente extranjera. Es decir, ustedes pueden contratar ingenieros, cualquier persona, y está autorizado como tal, para, incluso ustedes mismos, si van a ser los socios, para que tengan sus visas de residente, sus visas de trabajo de forma legal. ¿Vale? Esto está perfectamente estipulado y en ese sentido también nosotros apoyamos como tal. En este orden de ideas, si se dan cuenta, son dos figuras, una tal vez más robusta y más pesada que China continental, una un poco más liviana que Hong Kong,
pero ambas figuras están diseñadas, o ambas jurisdicciones han diseñado figuras para que empresas extranjeras puedan operar de la forma más fácil posible, ¿vale? Es evidente que el tema de China continental es un poco más robusto, el hecho de que sea en China y que todos los documentos tienen que traducirse al chino, etcétera, lo hace un poquito más intimidante para muchos, pero créanme que su modelo de negocio así lo exige, se hace. Y como les digo, muchas empresas lo han hecho, latinoamericanas. Y está el modelo de Hong Kong, mucho más rápido, mucho más flexible. En Hong Kong toda la información está en inglés. De hecho, los contratos y demás se permite que sean en inglés porque es uno de los idiomas oficiales de los negocios en Hong Kong, aparte del mandarín cantonés. Entonces eso da muchas facilidades y además te permite un nivel de operación y de cambios y de transformaciones y de modificaciones muy rápidos y con costos realmente muy, muy bajos. Entonces, el hecho de Hong Kong resulta realmente bastante atractivo para muchas empresas latinoamericanas. Yo les comento, la experiencia es que muchas de nuestras empresas antes de irse directamente a China empiezan por Hong Kong, se establecen en Hong Kong, a partir de la operación de Hong Kong empiezan a entrar a China y una vez ya se sienten seguros en China, cierran Hong Kong o dejan Hong Kong y abren China, ¿vale? No siempre sucede así, pero les digo que funciona bastante, bastante bien. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, digamos, fundamentalmente trabajamos en dos grandes áreas. Uno, en todo el tratamiento del diseño de la estrategia, identificación de cuál es la mejor figura, de hacerles todos los cálculos y los simuladores de precios y de costos que tendrían que tener bajo una figura, en qué ciudad deben establecerse, en qué, cuál no, etcétera. Y la segunda parte es en toda la implementación. Les ayudamos ya a implementar y a crear, a contratar recursos humanos, a buscar las oficinas, a hacer los trámites necesarios, a pagar los impuestos que sea, a hacer la contabilidad, es hacer absolutamente todo. Entonces, digamos que trabajamos en esos dos fuertes. Obviamente, muchos de nuestros clientes empiezan por el primero, porque necesitan a alguien que les ayude con toda esa información y con ese conocimiento. Nuestro equipo está conformado por abogados, por financieros, por especialistas en trámites y negocios, por administradores, por estrategas de negocios, ¿vale? Y son tanto hongkoneses como chinos, como latinoamericanos o europeos, ¿de acuerdo? Y la implementación obviamente la hacemos ya. Si va a estar dentro de la región del sur de China, en Guangzhou, o lo hacemos en Shanghai, o lo hacemos en Hong Kong, bueno, donde sea, donde toque, estamos en capacidad de hacerlo. Eso digamos que para que lo tengan muy en cuenta, estas son las diferentes, digamos, áreas en las que trabajamos nosotros, que tienen que ver con permisos de trabajo y residencia, con reestructuración de empresa, con establecimiento de la empresa, que hay que hacer modificaciones, que hay que abrir cuentas bancarias, etc. Y el tema de las cuentas bancarias es un tema particularmente sensible, ¿vale? Hoy por hoy la legislación también permite que se abran cuentas bancarias virtuales, un tema que ya hemos tratado en otros webinars, pero lo podemos volver a tratar. Pero para que tengan en cuenta que hoy también el sistema ha evolucionado tanto así que la digitalización ha sido autorizada, sobre todo, más que todo en Hong Kong, para que se tengan cuentas bancarias virtuales, no en estos bancos, sino que se hable de dinero real, pero manejado a través de cuentas virtuales. Hacemos también registros de marcas, de propiedad intelectual, etcétera. Esto para decirles que estamos en capacidad de apoyarlos en casi todo el proceso integral cuando tomen la decisión de explorar ese mercado desde una manera un poquito más decidida y contundente, ¿vale? ¿Qué no hacemos nosotros? No identificamos proveedores, no, David, que yo quiero que me consigas un proveedor para unas sandalias y unos zapatos de cuero. Eso no lo hacemos nosotros, lo hacen otras empresas socias nuestras. Lo nuestro es estructuración de modelos de negocios y la implementación como tal, ¿de acuerdo? Esto, digamos que creemos que se va a necesitar cada vez más en la medida en que ustedes, como empresas ecuatorianas, fortalezcan sus vínculos con China a través del TLC y demás que están negociando. Este es parte del equipo que tenemos nosotros, de Laila, Phoenix, Tobit, como les digo, todos ellos en diferentes áreas como tal, todos ellos bilingües o políglotas que le permiten una interacción y una comunicación mucho más fluida. Miren, lo de la comunicación parece una bobada, pero es súper importante. A veces creemos que hablamos muy bien inglés, o bueno, algunos de ustedes tal vez mandarín, pero no hay nada como alguien que entienda además nuestras particularidades culturales, ¿no? Y que sepa que una cosa que se hace aquí no es lo mismo cuando se hace allá, pero ¿cómo así? Pero si aquí lo hacemos así. Sí, pero es que acá es diferente y ahí es donde entramos nosotros como tal. Estos son nuestros temas, nuestros puntos de contacto.
el email de mi colega Angie Pinilla, que está encargada de manejo de las cuentas de aquí a América Latina, está mi email. Está el WhatsApp donde nos pueden escribir y en las redes sociales estamos en Instagram, estamos en YouTube, donde colocamos todas estas conferencias y webinars. Tenemos un canal dedicado para explicar cómo abrir cuentas bancarias, cómo crear una empresa, cómo hacer modificaciones, transferencia de dividendos. Bueno, tenemos una serie de temas allí que hemos grabado. Estamos también en LinkedIn para que nos escriban por allí. Tenemos podcasts en Spotify y en Apple Podcast, donde también nos pueden escuchar con expertos sobre estos temas. Todo el material que preparamos lo hacemos en español para que sea mucho más fácil de acceso. Y bueno, dejamos abiertas para las dudas e inquietudes si tienen. Y nuevamente muchísimas gracias a la Cámara de Comercio Ecuatoriana China y a la Corpey, y por supuesto a Eva García, a Gustavo, a María Lisette y demás, y todo el equipo que nos acompaña desde Ecuador para que esto haya sido posible. Muchas gracias. Si tienen dudas e inquietudes, estamos entonces disponibles para que las puedan manifestar. Pueden escribirnos allí en el chat. Estamos atentos a revisarlo. Adelante, Carla. Si quieren, podemos, a ver si podemos reactivar el audio contigo, Carla, y sea más fácil. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por todo. Y bueno, una duda. Bueno, yo solía vivir en China, en Chongqing específicamente. Bueno, allá yo me di cuenta de que habían muchas personas, digamos, de Francia, Italia, que ellos tenían negocios de restaurantes, cafeterías. Y bueno, a mí me interesa muchísimo lo que es la exportación de café de especialidad. Y siempre había visto como esa oportunidad de aperturar cafeterías, valga la redundancia, de café de especialidad en China, porque su mercado es muy grande, es muy creciente y el consumidor chino es muy demandante con este producto. Había visto que es una muy buena oportunidad, entonces quería saber si todo lo que usted explicó, yo sé que es de una manera general, pero también aplica para el tema de cafeterías, restaurantes, este tipo de, digamos, eso en sí. De locales y demás, Carla, sí. Sí te entiendo perfectamente y quiero hacerte allí varias apreciaciones. Uno, definitivamente el café especial está teniendo una demanda enorme en China. Es uno de los mercados más dinámicos del mundo en el consumo de café y el consumidor está ávido por probar cafés de calidad de América Latina y sabemos la calidad del café ecuatoriano. En ese orden de ideas, digamos que sí. Ahora, en el momento de tomar usted la decisión de abrir un puesto de café, por llamarlo así, una cafetería y demás, evidentemente eso es una figura comercial que necesita y exige que tengan una empresa, ¿de acuerdo? Es decir, Ya. que es necesario que lo implementes. Ahora, hay otra modalidad, Carla, y es el modelo del comercio electrónico transfronterizo, es decir, que tú puedas vender el café a tu consumidor, obviamente molido, preparado de otras formas, pero que lo pueda comprar a través de los canales de comercio electrónico. Ese es otro campo también muy bien desarrollado en China, que está teniendo también una dinámica enorme y que valdría la pena también considerarlo. Más adelante podríamos también hablar de eso y tenemos allí digamos, módulos de capacitación y de transferencia de conocimiento sobre esto, porque hemos detectado que el café en estos momentos es uno de los productos más demandados por el consumidor chino, que como les digo, así como hizo en su momento con el vino y con otras bebidas, ahora está demandando este producto. Tengo aquí Disculpe. una pregunta, sí, de Carla, adelante. Ay, Adelante. perdona que la haya interrumpido. Bueno, yo justamente era estudiante en China y yo hice mi tesis acerca del comercio electrónico transfronterizo, dedicado al café exclusivamente, para entrar en las plataformas de Taobao y Alibaba. Para eso, para yo poderlo, digamos, o sea, para que introducirlo a este producto en estas plataformas, yo también debo, digamos, consolidarme como una empresa o No, únicamente no, Carla, porque cuando enviarles sus estamos formulas. hablando, sí, no, porque cuando estamos hablando de comercio electrónico transfronterizo, estamos hablando de que es una empresa en el extranjero que está vendiendo, en este caso, el café a un consumidor en China, ¿de acuerdo? La Ajá, legislación, de hecho,
dice que no puedes estar en China vendiendo ese café porque no serías una empresa extranjera. ¿Sí me explico? Ya. Ajá. Serías una vendedora doméstica de café. Es Ah, decir, ya. que tú desde Guayaquil o desde donde estés, de Quito, no sé, de tu empresa local, puede entrar a estas plataformas o a otras plataformas en WeChat y en otras plataformas para vender el café. Hay una legislación y si hiciste tu tesis, pues ya tú lo conoces como tal, pero en este caso no es necesario, no es Ah, ya. necesario que Ok. la incorpores y la crees, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Vale, muy bien. Tenemos una pregunta aquí relacionada con el tema de las cuentas bancarias, porque sabemos que es un tema particularmente importante. Nos menciona hace 2 años bancos en Hong Kong no permitían la apertura de cuentas por nacionales ecuatorianos por estar en una lista de nacionales en lista negra dentro del sistema bancario de Hong Kong. ¿Cómo ha cambiado esto? En caso de que se pueda abrir la cuenta en Banco de Hong Kong para negocios en China continental, ¿cómo nos sugieren proceder? Sí, esto ha cambiado. Digamos que se ha flexibilizado. Miren, hoy crear la empresa en Hong Kong no tiene ningún problema. Se hacen 5 o 10 días. El siguiente paso es abrir la cuenta bancaria. La cuenta bancaria pueden hacerla de dos formas. Una es a través de esas cuentas virtuales que les estoy mencionando que la jurisdicción aprobó hace más de un año, ¿de acuerdo? O hacerla a través de un banco tradicional. Sin embargo, la experiencia nos está enseñando que por el tema de la pandemia y demás, hay dificultades y se están demorando hasta 6 meses en abrir esas cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque piden una serie de documentos, justificaciones, si no pueden viajar por el tema de la pandemia o porque Hong Kong todavía tiene limitaciones de movilidad, hay que visitar una oficina del banco en otro país para que haya un encuentro cara a cara, si no hacen teleconferencias, o sea, hay una serie de limitaciones que no están haciendo muy expedita ni muy rápida la apertura, pero, pero no está siendo imposible abrirla, ¿vale? ¿Qué estamos proponiendo y sugiriendo nosotros? Que abran una cuenta virtual. Nosotros tenemos un acuerdo con una empresa que se llama AirWallets. Es una empresa que está autorizada por la jurisdicción de Hong Kong que te permite abrir cuenta bancaria para hacer operaciones en Hong Kong y en China y en 90 países más con esa cuenta. ¿Cómo funciona esa cuenta? Muy rápidamente. No se imaginen que es una plata que queda ahí como en el universo digital. No, es una plata que queda en un banco. De hecho, queda en el DBS, pero que autoriza AirWallets manejar de manera virtual esa plata para ustedes, para su empresa. Eh, es una forma muy resumida de explicarles, pero funciona bastante bien y permiten que ustedes hagan pagos como si tuvieran su cuenta en Hong Kong y esto solamente se puede hacer siempre y cuando estén creados en Hong Kong, ¿vale? No lo pueden hacer hoy por hoy desde Guayaquil o desde Quito, de su empresa en Ecuador o en Colombia, no. Tienen que estar incorporados ya sea en Singapur o Hong Kong o en algunas otras jurisdicciones donde ellos tienen autorización, pero así funciona. Pero respondiendo a su pregunta, digamos que les permiten abrir su cuenta bancaria en Hong Kong tradicional. Hoy, si la pueden abrir, la pueden manejar hasta 13 monedas y permite que puedan tener giros, transferencias y demás con China continental sin ningún problema. Ahora, tengan en cuenta, y bien lo menciona usted, los bancos en China, si tienen HSBC, ese HSBC no es el mismo HSBC que está en, no sé, en Argentina o en Francia. Si bien hacen parte del mismo banco, son operaciones independientes, ¿de acuerdo? El hecho de que usted tengan cuenta en un banco internacional que tiene banca en Hong Kong no quiere decir que automáticamente se lo van a abrir. Así no funciona, ¿vale? No funciona. Y las bancas personales es totalmente diferente a la banca corporativa. Entonces, digamos que nuestra sugerencia hoy es que opten por una banca virtual. Pero si definitivamente ustedes quieren una banca corporativa, llénense de paciencia, les ayudamos al proceso, pero es un proceso que toma tiempo. No están cerrando las posibilidades de que seas ecuatoriano, colombiano y demás, siempre y cuando la operación esté muy bien justificada, ¿vale? ¿Qué están haciendo los bancos de Hong Kong? Verificando que tu operación en Hong Kong, tu empresa que eres en Hong Kong, realmente tenga sustento, es decir, tenga sustancia, sea realmente que la estás usando porque de alguna forma necesita que esté Hong Kong involucrada, ¿vale? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Espero haber respondido esa inquietud. Ah, eh, ah, Hola, ¿con cuánto de capital se debe tener para iniciar? Eso depende, Carlos, del modelo de negocio, la empresa que tengas. Si vas a hacer una empresa, una oficina de representación, pues tal vez será un capital mínimo, realmente necesitarás si acaso una persona como tal, pero si vas a tener una empresa que va a producir en China y que va a necesitar 200 empleados y demás, pues podrás entender que el capital tendrá que ir acorde con eso, ¿vale?
digamos que en este momento no hay límites como tal, sino que el modelo de negocio te indica y te dice cuál es ese límite. Gustavo nos dice, agradecería precisar lo relacionado con la contratación del personal. Escuché que no podemos contratar personal chino. No. Sí se puede contratar personal chino si estás creado en China. No se puede contratar personal chino para trabajar en China si creaste tu empresa en Hong Kong. ¿Vale? Eso es importante dejarlo muy, muy claro. Por supuesto que si te creas en China, puedes contratar todo el personal chino que tú quieras. Y de diferentes formas y hasta diferentes modalidades como tal. Incluso puedes contratar el personal extranjero. ¿De acuerdo? Donde no se puede contratar personal chino para trabajar en China es en Hong Kong. En Hong Kong se contrata gente de Hong Kong para trabajar en Hong Kong. ¿Vale? Eso es lo importante. No te permite tener contrato en Hong Kong para una persona que está trabajando en Shanghai tuya. ¿Vale? Eso no lo permite la legislación china ni la legislación de China continental ni de Hong Kong. ¿De acuerdo? Esa es la observación y la aclaración que quiero hacer. No sé si tengan otra duda, inquietudes. Tengan en cuenta que todo esto lo hemos grabado. Esto lo vamos a compartir con ustedes. Están en nuestra base de datos. Les va a llegar un mensaje con el link para que lo puedan ver en nuestros canales de YouTube como tal. Y de esta forma, pues, revisar la información. Y por supuesto, si tienen dudas o inquietudes más particulares o puntuales, les agradecemos que nos contacten ya sea por el WhatsApp o por el mail o a través de cualquiera de las redes sociales. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Cumplimos con el tiempo y contentos de que nos hayan acompañado durante esta hora y media. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.